Hola, Katina, ¿cómo estás? Hola, hola, bien. ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Me contabas recién antes de empezar a grabar que estás escribiendo una serie, ¿sí? Sí, mi primera serie que llevo pensando y desarrollando como más de un año Ujú. y estoy escribiendo el piloto. Es una serie para Estados Unidos que Ajá. me tiene re emocionada y que he estado pensando en los últimos años. Que está difícil también escribir solita, se necesita un writer's room, por eso existen los writer's room para series, pero por ahora estoy desarrollándola yo para salir a picharla. Ok, había escuchado que estabas escribiendo, no sé si tiene que ver con esta serie o no, pero que estabas escribiendo una serie sobre el suicidio en los hombres o una película. ¿Tiene que ver con esto? Esa es una película que ya está escrita Ajá, y que estoy tratando de producir ajá, acá en Texas con un personaje mexicano-americano y sí, surge de leer un estudio en donde los hombres mueren más por suicidio que por cáncer en el mundo y me impactó y me metí como a una investigación a fondo de, pues sí, de cómo la única emoción que les permitimos es la violencia y el enojo y no la tristeza y que muchos casos incluso de feminicidios o de abuso doméstico, etcétera, viene de hombres que están profundamente deprimidos y que no buscan ayuda, que no hay terapia, que dentro de la cultura, especialmente la cultura mexicana, esto sucede en Texas con un personaje mexicano-americano y el machismo es incluso mucho más grande. Em, y cómo eso destruye familias y esta película habla también de cómo el personaje principal está queriendo hacerlo distinto con su hijo adolescente y creo que eso es lo que estamos queriendo hacer muchos en el mundo, ¿no? Educar mejor a los eh, hombres o niños que están creciendo y que puedan estar más en contacto con sus emociones. ok. Este personaje es segunda o tercera generación de mexicanos, ¿no? Es así. Sí, lo que quería hablar también era de ese Mm. limbo en el que viven muchos mexicanos americanos. Digo, y ahora está muy tremenda la cosa en Estados Unidos, pero es este limbo en donde este personaje es cuarta generación ya, pero sigue siendo tratado como inmigrante. Y incluso en la historia, lo que quisimos contar Ricardo Chavira y yo, que es un actor al que le escribí esto y tiene mucho de su historia, es que su familia ni siquiera cruzó la frontera. O sea, sus tatarabuelos nacieron en México y cuando Estados Unidos toma California se convierten en americanos y entonces el resto de las generaciones nacen en Estados Unidos. Entonces hay muchísima gente así que ni siquiera es que cruzó una frontera, ni siquiera es que estaba buscando otra vida, la frontera los cruza a ellos y aún así son todavía vistos hacia abajo, son todavía y tampoco son reconocidos como realmente mexicanos porque no hablan inglés, porque los papás para que no fueran buleados no les enseñan el idioma, entonces siento que también la peli habla mucho de eso en este limbo en donde vive mucha de la gente que no se siente ni muy mexicano ni muy americano y que en Estados Unidos no son vistos como locales, ¿no? Ok, vos decías que esta gente no habla español bien, ¿no? No. Nada, porque hay muchas historias en donde los padres solo les inglés porque sentían que si hablaban en español los iban a tratar mal en la escuela, es tremendo. Y entonces hay muchos de estos niños que incluso no se pueden comunicar con sus abuelas porque las abuelas no hablan inglés, ¿no? Entonces me parece muy tremenda eso y pasa un montón. Ok, ¿y en qué estado está o en qué etapa está esa película? Pues sí, suena interesante. Aparte te escuchaba decir que es, bueno, uno de los primeros personajes protagonistas hombres que haces y estás viendo esos temas de esa fragilidad masculina y es interesante, ¿no? Pues todo el mundo habla de tema femenino que está muy bien, pero también hay otros lados que tocar que me parecen que está muy bueno que los toques Pues a ahí, mí que tengas una mirada interesante del otro lado, ¿no? me parece una ala del feminismo para mí. Me parece Ajá. que hablar de cómo el sistema oprime de cierta forma a los hombres, evidentemente muchísimo menos que a las mujeres, pero sí hay, en este caso específicamente, yo quiero hablar del sistema y cómo eso, digo, en la película vemos cómo se destruye su matrimonio porque la mujer no puede ya estar con alguien
que de pronto tiene estos arranques agresivos por una profunda depresión y es incapaz de hablar del tema, ¿no? Y eso, pues sí, destruye familias, destruye matrimonios y lo que los hombres cargan. O sea, y esto de un tío que se suicidó y que me acuerdo que mi papá me dijo, su esposa ni siquiera sabía que estaba triste Ok, y la esposa dormía con él todos los días y me pareció muy fuerte. Esa fue la semilla donde dije, ¿cómo es posible que alguien pueda cargar con todo esto internamente sin expresarlo y llegar a un suicidio, ¿no? Dejando hijos, esposa, etcétera, sin que la familia siquiera supiera que algo pasaba. ok. ¿Y en qué etapa está este proyecto? Buscando productores acá en Estados Unidos, es una peli chiquita, independiente, pero también un tema complejo, entonces estoy como tratando de moverla por acá eh, para encontrar producirla, que es distinto a México, no existe Ficine, no existe, no todo es inversión, entonces estoy en esa. Ok, buenísimo. Yo te conocí en el Festival de Los Cabos cuando presentaste Luto, ¿sí? Uf, sí, hace un montón. Hace 2013 creo que fue. Ajá. 2013. Y me doy cuenta, ahora que estuve viendo mucho de tu carrera, es que has cambiado los temas que vas tocando, ¿no? Antes hablabas mucho del tema de pareja o de la posibilidad o la imposibilidad del amor o las cosas cotidianas que hacen que una pareja termine o se rompa o lo que fuese. Y en el caso ese es en el caso de luto, en el caso de Sabrás qué hacer conmigo es bueno también dos personas que están rotas tratando de estar juntas, aunque, o sea, a pesar de, ¿no? Ahora con Latido, con la película de Marina y tuya, que la terminé, la vi el año pasado y la volví a ver ahora que te iba a entrevistar, ya tocas otro tipo de temas diferentes, ¿no? ¿Tiene que ver con lo que te viene pasando a vos en la vida o con qué tiene que ver esta transformación de guiones y por qué escribís de los temas que escribís? Es la pregunta, básicamente. Son 20 preguntas en una, pero Pero están todas conectadas. exacta. Yo creo que son las dos cosas. Digo, yo siempre arranco por el tema. O sea, nunca me viene un personaje o una situación es chistoso. Para mí siempre viene de un tema. Em, y sin duda es lo que atraviesa mi vida en ese momento, o la visión que tengo de las cosas, o lo que me llama la atención, o de lo que quiero generar cierta reflexión, digamos, ¿no? Pero todas tienen algo personal. Digo, Luto fue también porque era un proyecto que se filmó en 15 días. Renato Ornelas, que se lo voy a agradecer siempre, me trajo esta propuesta de hacer una peli muy independiente. eh, Eran 100,000 pesos y una cámara y tienes 15 días para hacer la película y tú la produces, ¿no? Y tenía que ser algo que fuera muy cercano a mí porque no había guión, era una escaleta, eso era parte del reto. Y es algo que ahora cuando jóvenes cineastas piden consejos y demás, digo, es una gran cosa que hacer, algo muy chiquito, muy personal, que te dé ese primer crédito de largometraje. Yo llevaba queriendo levantar Sabrás qué hacer conmigo, supuestamente iba a ser mi primera película y estuve 5 años tratando de levantarla. No había oportunidad, las mujeres no teníamos tanta cabida en esos años. Yo era asistente de dirección, estaba muy difícil que me dieran la oportunidad y con Luto tengo ese primer crédito en IMDb. Los productores que la ven deciden entonces apoyarme con Sabrás. Entonces ese primer crédito, de pronto los directores queremos que sea algo más ambicioso y más grande y es difícil levantarlo como ópera prima. Entonces, bueno, Luto es una relación muy personal y que tenía que ser algo muy cercano y fácil de contar, digamos. Y sabrás también, sí, supongo que en ese entonces estaba todo el cuestionamiento del amor. Me parecía interesante explorar también cómo alguien que vive una enfermedad física puede vivir más feliz o más intensamente que alguien que físicamente está bien, pero que emocionalmente está roto. Y me gustaba esa contraposición de las dos cosas. Y Latido es literal. em,
un guión que escribí en mi proceso de decisión de maternar o no. Ujú. La historia no es mi historia, no, no, yo al final quería hablar de la maternidad desde estos dos opuestos. Me parecía muy interesante ver cómo puede ser el deseo más grande de alguien o lo que le joda la vida a otra persona. Quería hablar mucho de la frialdad médica que existe. Quería hablar también de los procesos complejos gubernamentales, de adopción, de trámites, etcétera. Y sobre todo encontré, y de hecho cambié el final por mi decisión de vida, porque mientras escribía yo también estaba en este proceso de decisión, en donde cómo se puede maternar desde otros lugares sin parir, ¿no? Que era como importante para mí. Entonces, sí, sin duda todas las películas hablan un poco o lo que estoy viviendo o lo que me interesa en ese momento en el mundo y el tema que quiero tocar, digamos. Ok. Cambiaste el final. ¿Cómo era el otro final? Digo, o sea, si se puede saber. O. Tiene, con spoilers, ya está vieja la peli. El otro final era el bebé nacía y ella se lo quedaba. Y era como un final más feliz, digamos, de cierta manera, pero a la hora que lo escribí, a la hora que yo empecé con la decisión de no ser mamá, al final dije, no, esto no es lo que quiero, porque además había una cosa compleja en donde había un abogado del diablo ahí, en donde quizá los pro vida podían agarrar la peli y decir, ¿ves? Está mejor no abortar, está mejor tener el bebé y darlo en adopción. Y yo me entré en pánico porque dije, no, o sea, yo lo que quiero, o sea, quiero hablar de esto en el tema contrario, quiero ver cómo una adolescente está obligada a llevar término un embarazo porque es ilegal abortar, aun cuando es su decisión, cuando no tiene dinero para mantenerlo, y cómo ver el proceso de una chavita que tiene que vivir el embarazo completo en un tema hormonal tremendo, porque las adolescentes están o sea, es un cóctel de hormonas infame y que no tienen las herramientas para después además parir y tener que dejar ir al bebé, ¿no? Entonces, tuve que tener mucho cuidado con ese final, Sí. porque decía, yo no puedo que ni una persona piense que es el lado opuesto y podía pasar. Entonces, al final dije, necesito contarlo desde este otro lado, porque desde ahí surgió el guión, no solo en mi búsqueda de maternidad, sino que yo estaba también muy involucrada en grupos feministas en donde estábamos luchando por, por eh, legalizar el aborto, que chistosamente cuando la filmé estaba solo legalizado en la Ciudad de México y cuando se estrena se legaliza en los demás estados. Cuando la filmé, por eso nos fuimos a Querétaro, o sea, la chavita tenía que ser de fuera de la Ciudad de México para que pudiéramos hablar de que era ilegal ahí y que ella pues no tenía los medios para viajar a México y hacerlo, ¿no? Y también creo que eso debe ser muy duro, ¿no? La parte de dar tu hijo y después no verlo más, o esa parte debe ser dificilísimo para una niña o para alguien más grande o para lo que sea, y esa parte también creo que tenía la opinión, o sea, tenía la visión del abuelo, digamos, o Ujú. padre Marina, ¿no? Digo, en ese caso, ¿qué pensás que pasan en esos casos también, o cómo se enfrentan, si tenés alguna data o lo que fuese, ¿no? Digo, y es una opinión, o sea, no es ni a favor ni en contra, es una opinión emocional de qué puede pasar en esos casos, ¿no? Sí, no, es complejísimo pero es un poco lo que yo quería tocar, o sea, siento que la gente provida o muy conservadora dice, o sea, lo plantea muy fácil, ¿no? Bueno, pues llevas el embarazo, vas a parir y entregas al bebé. Y yo digo, pero esa mujer se queda toda su vida con una culpa ¿sabes? Y es muy difícil salir de ahí, como dices, en la mayoría de los casos no vuelven a ver al bebé, a abortar en los primeros meses, en donde también es traumático, también es un proceso muy complejo, pero siento que es mucho menor a tener que parir un bebé y estar 9 meses en ese proceso, sobre todo con niñas adolescentes, que además en México el índice es altísimo de embarazos adolescentes y del que el gap de edad de esos embarazos adolescentes son
señores de 40 años, ¿me explico? Entonces, en ese caso, yo digo, no, o sea, no podemos estar empujando a adolescentes a llevar a término embarazos con el, ay, bueno, que lo adopte. Y te digo, no teniendo ni siquiera las herramientas emocionales para pasar sobre eso. Si a una adulta le puede pasar, imagínate a una niña de 15 años, ¿no? Ajá, ok. Ahí tocas varios temas, el aborto, la maternidad, o sea, asistida, y el tema de clases sociales, ¿no? También de quién puede, o sea, cómo afectan las clases sociales a las niñas y el tema de quién puede sí tenerlo y darle una buena vida, digamos. Lo cual en un momento la niña dice, bueno, tampoco soy un envase y ahí como que se rompe algo en la película, o se rompe no, empiezan a entenderse de otra manera y eso está muy bonito reflejado en la película, ¿no? Que igual no entiendo que la protagonista nunca la trata como un envase, pero la niña quizás sí así se sentía, digo, y bueno, era una niña que estaba pasando por un momento difícil, entonces, pero empiezan a relacionarse de otra manera a partir de ahí, ¿no? Sí, es que es complejo porque yo quería hablar de también las distintas maneras de maternar, como las abuelas, en el caso de esta niña que su mamá los abandona y la abuela se convierte en la mamá, y eso pasa en mil lugares en México, ¿no? Donde las abuelas sin pedirlo de pronto se convierten en la figura materna de los niños, ya sea porque las mujeres tengan que viajar a la ciudad a trabajar o por X o Y. Y algo que me parecía interesante explorar es que los dos personajes crecen sin una mamá y ahí también siento que la clase se elimina, ¿no? O sea, el dolor de tener que crecer sin una madre es igual en todos lados, el dolor per se. Y cómo estas dos mujeres se empiezan a vincular desde ese lugar y sobre todo una niña que tuvo que la abuela está enojada con ella porque que se haya embarazado, más los dos hermanos y la abuela teniendo que cuidar es imposible, pero que de pronto se encuentra en un lugar en donde le dan cierto cariño y cierto cuidado y evidentemente ella sabe que en cuanto nazca el bebé, ella se va y es desechable, ¿no? Y ahí es en donde empiezan un poco las emociones complicadas hacia los dos lados, porque también el personaje de Marina se empieza a encariñar con ella, empieza a maternar con ella Sí. y sabe también que en el momento en el que se vaya, ese vínculo se termina y ella ya está también encariñada. Entonces, sí, es complejo, Y hablabas sin de duda. tema de maternar desde otros lugares, ¿no? Te escuché decir en alguna entrevista que maternar no es solo ser mamá, sino que, no sé, puedes maternar con tu sobrino. O sea, en tu caso, decía, escuchaba tú con tus sobrinas. O sea, es otra manera de maternar, ¿no? Y digo, no, maternar no es la única manera, o sea, ser mamá no es la única manera de maternarte. Sin duda, siento que a la hora que uno disecciona el por qué quiere ser padre o madre, tiene mucho que ver, por ejemplo, con el mentorship, ¿no? O con enseñar ciertas cosas. Yo digo, bueno, eso se puede hacer con otras personas. Ajá. Con los sobrinos, sin duda. De hecho, hoy estoy aquí cuidando a mis sobrinas porque mi hermano tuvo que viajar y eso muy ido, y es algo que me llena mucho, una parte en donde sí existe un instinto materno y en donde te vuelves alguien que cuida, ¿no? Y creo que esa parte también es maternar los proyectos. Digo, también todos los artistas y todos los cineastas decimos que las películas son bebés y que uno los pare, y creo que es muy cierto también. Y se vuelve un poco por ahí. También el legado, ¿no? Que es otra cosa del por qué gente tiene hijos y demás. Siento que cuando uno hace arte o cine, etcétera, pues ese es un poco el legado. Por eso yo también he estado como, pues, siendo muy cuidadosa con las películas que hago. Digo, hasta ahora no he hecho por encargo, va a pasar pronto, pero todas las películas que estoy por encargo es porque algo del tema me resuena y porque me parece que hay no solo una responsabilidad de hablar de cosas y de generar reflexiones, sino que también pues es un poco lo que se va a quedar de mí, ¿no? De quién soy, de cómo veo el mundo, porque sin hijos pues no va a haber eso. Y me parece muy importante. En series y televisión soy mucho más abierta, me he divertido mucho, he hecho más comedia, etcétera, pero en películas me ha parecido importante mantener como una línea o por lo menos ser muy responsable de qué acepto y qué hago y qué estoy contando, porque sí me parece que las pelis se vuelven mucho más personales, es más tiempo,
el que uno tiene que meterle a las películas. Las series es algo más rápido, va y viene, ¿no? El proceso de una peli, ¿cuánto te lleva? O sea, el latido, ¿cuánto tiempo te llevó? 2 años. O sea, de empezar a escribir el guión, de aplicar Eficine, preproducción, postproducción. Y Latido fue rápido. O sea, nos dieron Eficine a la primera, cosa que no sucede siempre. Entonces Ujú. puede tomar incluso más tiempo que eso. Pero Latido fue un proceso bastante rápido que fueron 2 años. Pero sabrás qué hacer conmigo. Yo estuve 5 años tratando de levantarla hasta que se levantó, ¿no? Entonces podría decir que esa tardó casi 7. ¿Y cómo conseguiste, o sea, eras una directora bastante nueva o cuando arrancaste y ya arrancaste con Ilse, con actrices muy, muy eh, renombradas ya, ¿cómo conseguiste esa confianza de los actores? ¿Vos les contaste la película? ¿Cómo fue el proceso también? Me interesa saberlo. Sobre Bueno, todo sí. de cómo es este tema, ¿no? Chistosamente, a mí, o sea, Ilse, sabrás qué hacer conmigo, fue su primer protagónico. Ok. Ella había hecho Güeros, Ajá, ya había hecho un par de cosas, pero este era su primer prota. Y nada, fue a través de su agente que yo hice un casting bastante largo en Sabrás, sí. porque hice muchas combinaciones de mamás e hijas. Quería escoger muy bien cuál era la combinación que funcionaba. Entonces, Ujú. no es que haya visto a muchas actrices, pero hice por lo menos como 3 casting callbacks. Yo nunca contrato a castineras, no me gusta ver tapes, a mí me gusta hacer el casting yo en persona siempre y ver a menos personas. Entonces, a veces lo que hago es que contrato a castineras, pero para que me hagan propuestas de nombres y luego yo hago los castings hasta del secundario recepcionista. O sea, me parece muy importante estar yo presente y ver también la energía y cómo funcionamos cuando doy notas, etcétera. Entonces sí, fue un casting largo, pero sí, Ilse, ese fue su primer protagónico. Entonces estábamos un poco las dos ahí creciendo y avanzando juntas. Ok, perfecto. Bueno, después Marina, vos ya tenías tu carrera y demás, y Y a lógico. Marina le escribí el guión además específicamente. O sea, yo le marqué y le dije, te estoy escribiendo un guión. Gracias a Dios dijo que sí, porque si no, bueno, pero ese se lo escribí a ella específicamente. Sí, y lo que veo es eso, ¿no? Que has pasado por varios géneros. En tus películas sos muy seria, o sea, los temas que tocas y demás, solemne y demás, y a mí me gusta, o sea, a mí puntualmente me gustan mucho, desde la primera. Este, pero también has pasado por la comedia, o sea, Emily in Paris es una comedia romántica, digamos, y demás. Ujú, ¿Cómo fue ese proceso? Y también cómo lográs llegar a Emily en Paris, moverte de México y empezar a hacer ese tipo de proyectos, ¿no? Habías hecho Selena, ¿no? ujú, La serie de Selena, que también, o sea, contar la serie de Selena es contar una serie de la que empezó el Tex-Mex, o sea, es una serie importante sobre una mujer que empieza en una carrera y también es medio México-americana, no es americana, pero también es segunda generación. Sentís que, el otro día estaba viendo que naciste en Estados Unidos, eh, ujú. y que y estar viviendo en Estados Unidos y este tipo de cosas te da una visión más cercana de lo que puede ser un México americano o no tiene que ver con eso. Siento que, o sea, ser Selena fue como mi primer acercamiento a ese mundo y hablando con los actores, siento que me sensibilicé mucho porque sin duda mi experiencia como mexicana es completamente distinta habiendo crecido en México. Eh, y me empecé a sensibilizar mucho con eso y de ahí surgió escribir la película que se llama Will, que es el personaje eh, que sucede en Texas. La verdad es que yo ahora viviendo en Nueva York lo vivo menos porque Nueva York no es una ciudad como California, como Texas, etcétera, que tiene como una comunidad mucho más grande mexicana. Eh, pero fue sin duda como empezar a reflexionar sobre las distintas experiencias latinas que siento, tengo yo toda una teoría del por qué
todavía no estamos completamente unidos como latinos haciendo cosas como la cultura afroamericana, como la cultura asiática, o sea, siento que hay, pero bueno, esa es otra historia para otra entrevista. Este, ¿La podés contar? Si pero querés, me interesa cuál es tu teoría, digo, pero eh, es que a mí me parece complejo ver, tomando por ejemplo los Óscares como termómetro, sí, en donde siento que la cultura latina no está ganando espacios. O sea, si vemos a los nominados, vemos a uno por ahí y son pues Pedro Pascal y párale de contar, o sea, no hay mucho. Y empiezo a ver a toda la cultura, por ejemplo, asiática, en donde empiezan a generar, o sea, hay películas nominadas, hay actores y actrices nominados, actores también negros empiezan, o sea, eh, hay un montón de directores ahora contando historias, sobre todo además que empiezan ya a contar historias no sobre la experiencia de ser latino o de ser, sino ya son historias de seres humanos en donde son de estas culturas. Y siento que los latinos seguimos estancados en contando historias del food truck y de los narcos y de cruzar la frontera. Y siento que hay muy poco contenido en Estados Unidos de latinos que no tenga que ver con eso, que es un poco lo que yo quise hacer con esta película. O sea, yo quiero hablar sobre el suicidio masculino. El personaje es latino y eso evidentemente informa algo de la película, pero la película no va de eso. Y siento que los latinos venimos de tantos backgrounds tan distintos que no hay como una unidad de reconocimiento, es lo que yo siento. Está muy dividido todo, está muy separado evidentemente entre colombianos, argentinos, chilenos, mexicanos, más Puerto Rico, más, o sea, el background es tan distinto y la experiencia es tan distinta que no hay como una unidad en donde todos podamos, o sea, yo lo hice una serie que se llama Swagger de chavitos negros que juegan básquetbol y todo el crew y cast, o sea, yo era la única latina de todo el cast, desde escritores, showrunners, directores, etcétera. Y me impresionó ver la manera en la que se apoyan y la manera en la que se impulsan y en la manera en la que se dan trabajo y en la manera en que levantan proyectos juntos. Y siento que eso no pasa con los latinos, porque la cultura afroamericana o de otras culturas vienen del mismo sufrimiento, vienen del mismo pasado. Todos sus antepasados por lo menos vienen del mismo lugar, ¿no? Podemos también ver la cultura judía, por ejemplo, es lo mismo. O sea, todos vienen de un mismo sufrimiento, de un mismo, aunque vivan en distintos lugares. sí. Eso sucede y entonces hay una unidad en donde yo te reconozco, en donde sé que has sufrido o tus antepasados han sufrido lo mismo que los míos y siento que eso en la cultura latina no existe. Todos han sufrido de distintas formas y entonces no hay un reconocimiento y cada quien está un poco rascándose con las propias uñas y siento que hay entonces poca unidad para generar más proyectos y más series y estar más presentes en los cuartos y en los lugares importantes. Siento que los latinos que brillan son, pues ahí nuestros tres mexicanos, Guillermo el Toro, ¿no? Pero no hay películas que se están haciendo como más globalmente o incluso series, ¿no? O sea, ves Beef, es una genialidad. Y Ok. es hecho, ¿no? Todos los actores son asiáticos, es de los guionistas, la directora, el showrunner, etcétera, y eso no es, o sea, yo no conozco muchas series que se estén haciendo y que estén realmente en un nivel en donde estén nominando y demás. Entonces me parece que hay que luchar por eso, porque sin duda, pues queremos más espacios y queremos más de nuestras historias, pero que no tengan que ver de nuevo con narcos o con explotar la pobreza y explotar la parte de Latinoamérica que es durísima y que siento que yo, pues, en ese sentido, mis películas han sido más de personajes y han sufrido cierta parte y los festivales les gusta mucho más la parte
de la pobreza y demás de Latinoamérica, ¿no? Entonces es complejo. definitivamente. Recién contabas que este personaje que estás haciendo del personaje del hombre del suicidio y demás, viene de contar Selena, o sea, que Selena te ayudó a entender un poco este pasaje. ¿Por qué? Sí, porque digo, o sea, todos sabemos la historia de Selena, ¿no? Yo era además muy fan, pero fue muy chido como dirigir escenas en donde ella está en el cuarto lleno de hombres y de americanos, en donde le dicen es que tú tienes que cantar en español y no en inglés, ¿no? O sea, todavía no cabes acá y el hardship de esta familia en donde todavía sufrían como mucho clasismo. Y pues hablando con los actores, ¿no? Que todos los actores eran mexicoamericanos y en conversaciones y demás, hablando de cómo pues ellos no se sentían ni, eran muy gringos para el mexicano, muy mexicano para el gringo y ese limbo es tremendo, ¿no? ¿Qué momento te llega Emily in Paris? Digo, ¿hace cuánto la filmaste y cómo llegaste a hacer a dirigir esos capítulos? O sea, ¿cómo te metiste en ese mundo viniendo de México? Creo que fue tu Sí. manager la que te empujó para ahí. Y nada, ya hiciste varios géneros, drama, comedia o comedia dramática. Te falta acción, digo, pero Estoy en eso, estoy en eso. eh, Muero ya, por hacer un thriller. ok. Este, Emily in Paris fue una serie de circunstancias afortunadas y en cómo funciona el proceso en Estados Unidos, que también me parece que hay que implementar en México. Mm, Eh, sí, mi manager, Fernanda Buso, de pronto se vuelve parte de CAA, que es esta agencia de Estados Unidos, y entonces ella empieza a poder meter mi nombre en estas listas. En Estados Unidos les llegan series diciendo estamos buscando directores. Eh, Evidentemente yo no tenía los créditos para estar ahí, había hecho solo dos series, tenía dos películas, pero no nada más. Y nunca había filmado fuera de México. O sea, Selena se filma en inglés, cosa que ayudaba, pero se filmó en Rosarito, ¿no? Fer me dijo, no creo que te vayan a escoger, están entrevistando muchísimas personas, pero cada semana me hablaba y me decía, pasaste a la siguiente ronda, pasaste a la siguiente ronda, en donde ya van a ver tu película. Y al director, productor de la serie le gustó mucho, sabrás qué hacer conmigo. ok. O sea, la película me ganó la entrevista. O sea, me dijeron, ok, vamos entonces a hablar con ella. Eh, y dentro de las entrevistas también Fer me dijo, están entrevistando a un montón de gente, o sea, es todo un proceso que vas pasando hasta que llegas a la entrevista. Y lo que pasa en Estados Unidos que a mí me sorprendió muchísimo es que más que los créditos importa tu cabeza, importa cómo ves el mundo y cómo hablas de tu trabajo, porque las series te las dan por la entrevista. O sea, sí, sin duda les gustó la peli, bueno, filma bien, tienen que ver que sepas hacer algo, pero yo digo, yo no había hecho comedia, no había hecho ninguna serie fuera de México. Emily in Paris era el hit más grande del momento. Y yo sí hablo mucho de esta historia porque los productores arriesgaron, cabrón. O sea, o sea, hice una buena entrevista. eh, Eso es lo que me dijeron después también, que ahí lo convencí. Haber sido asistente de dirección ayudó mucho porque siento que eso a los productores les da muchísima confianza en que sabes manejar un set, en que sabes cumplir un plan de trabajo, etcétera, y que tienes muchas horas de vuelo. Y eso ayudó un montón, también me lo dijeron. Pero fue un riesgo mayor, o sea, fue un riesgo a decir, bueno, démosle la oportunidad a esta chava que tiene todas las ganas, a ver, y me cobijaron un montón cuando llegué a París, o sea, el productor y el director me acompañó a ciertas locaciones, ¿no? O sea, como que siento que fue muy refrescante ver que en lugar de que alguien esté esperando a ver cuándo la vas a regar, que eso lo he sentido en mi carrera en muchos momentos, específicamente siendo mujer, que Mm, es como, bueno, te voy a dar la oportunidad, pero a ver si das el ancho. ok. Acá fue de cómo te ayudamos y cómo te cobijamos para que esto funcione, porque al final lo que quieren es que la serie salga bien, entonces no están esperando
que falles, todo lo contrario, es cómo te apoyamos para que triunfes, ¿no? Em, y sin duda fue terrorífico también para mí, o sea, porque era brincar a una serie gigantesca, filmar en París, tenía yo escenas en francés, o sea, fue un reto mayor, pero eso me cambió la vida y la carrera, y hablo mucho de esta historia por eso, porque yo digo, los productores a veces no se dan cuenta que dar una oportunidad le cambia la vida a alguien, no solo la carrera, ¿no? O sea, siento que en México todo es por créditos. Ok. En México ni siquiera te entrevistan realmente, o sea, y a mí me ha pasado que a mí me han rechazado de trabajos en México. Ah, es que no has hecho thriller y esto es un thriller. Y es como, bueno, no había hecho comedia y hice Emily in Paris, me explicó, y es una serie gigantesca. No había filmado fuera de México y lo hice bien. Me hablaron para una segunda temporada que para mí es como el mayor cumplido, nos gustó tu trabajo, queremos que vuelvas. Y en México me han rechazado en proyectos por eso, porque no tengo el crédito de thriller, porque no tengo el crédito de tal, es como si tuvieras que tener un abanico de cosas. Y siento que en Estados Unidos son un poquito más abiertos a qué traes en la cabeza, cómo filmas, algo que dices en la entrevista les hace sentido, Ajá. etcétera, ¿no? O sea, tuvo que ver más con la entrevista que con otra cosa. Y cómo, o sea, cómo sentís la diferencia de filmar drama a filmar comedia? ¿Dónde está, o sea, la diferencia? O sea, vos decís que ese fue como tu momento de despegue total, ¿no? Digo, bueno, Sí. entre filmar drama y filmar comedia, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste? Y no sé si escribiste también ahí o si ya estaba escrito. No sé cómo fue el Ya tema. está escrito todo. Creo que la comedia, lo más importante es el timing. Y yo Ujú. siento que el drama, lo más importante son las pausas. Entonces siento que ahí es donde se divide muchísimo, ¿no? En donde el drama tiene mucho que ver con las miradas, con las reacciones, etcétera, y en la comedia tiene que ir el timing, la reacción rápida, etcétera, y siento que hay que cambiar ahí un poco el mindset. También me tocaron unos actores de primera que además vas viendo quién también puede improvisar más y demás, y entonces empiezas un poco a jugar con eso. Y siento que lo importante para mí fue realmente echarme el clavado en el mundo de Emily, o sea, porque tiene una parte eh, que es bastante, no surrealista, pues, pero fantasiosa, ¿no? Y de la moda y de cosas de, ay, cómo ella puede pagarse esa ropa, o sea, tiene una parte, ¿no? Que es un poco más de juego y que siento que yo al final cuando llegué a ese set dije, échate el clavado y diviértete con esto, que no necesariamente es lo que hago normalmente. Y disfruté mucho estarme riendo en el monitor en lugar de llorar, sin duda. Este, y disfruté mucho hacerlo también. Y bueno, pues filmar en París, que era como el sueño de mi vida adolescente y que jamás pensé que podía pasar, eh, pues sí, sin duda cambió todo. ¿Alguna vez te llamé para hacer un proyecto de teatro? Dijiste sí. Después para antes, y ya tenías tu primera película filmada. Y después para un comercial que no se hizo, pero sí. Y ahí estabas y esto y lo otro. O sea, siempre estás dispuesta al sí. Y es algo, me parece que tenés vos que puede ser que te haya llevado a donde estás, ¿no? Sí, a ver, porque incluso con dos películas yo seguía sin poder pagar mi renta. Entonces, Claro que tomabas bus. y Me dijiste que, o sea, dije, no, me voy en bus. Dije, bueno, sí, 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 no, o sea, fueron años complicados, pero había como unas ganas, o sea, sin duda momentos de tirar la toalla y decir hasta aquí llegué, pero de pronto cuando yo pensaba en qué otra cosa podía hacer, no encontraba nada y había una necesidad de seguir con esto. Entonces sí, o sea, en esos años fue agarrar lo que sea para poder estar dirigiendo, ¿no? Porque el cambio de asistente a dirigir fue muy complejo. Y te digo, incluso con dos películas tuve que regresar a asistir y yo lo único que quería dirigir y entonces era de, bueno, ¿cómo podemos hacerlo funcionar? Y sí, publicidad, teatro, digo, ahora tengo la fortuna de estar brincando de obras de teatro a películas, a tele, que no mucha gente hace y a mí me fascina porque siento que me mantiene en mi cabeza aprendiendo mucho y ahora estoy escribiendo mucho más desde que me mudé a Nueva York.
soy miembro de un grupo increíble de guionistas, directores y actores en donde muestras las páginas que estás escribiendo y te dan feedback y es una comunidad en Nueva York de gente talentosísima y me ha dado como mucha confianza y fuerza a empezar a escribir, digo, estar escribiendo el piloto de mi serie que nunca hubiera pensado y que siento que la escritura también me ha mantenido, pues en estos impases de la industria que para todos los que la vivimos está más lento que otros años a partir de la huelga y demás. Eh, pero bueno, el teatro también, como decíamos antes de empezar a grabar, salva, digo, no salva la renta, pero salva el corazón y el alma de estar haciendo teatro, que es también un mundo muy distinto y que yo he podido un poco traer cosas de uno a otro, ¿no? Que a mí me parece fascinante. No es o uno u otro, los dos te gustan, digo, o sea, ¿cuál te gusta más? Es una pregunta difícil. Yo diría que el cine, porque hasta ahora son mis proyectos más personales, Ujú. pero el teatro me fascina porque se quita lo visual y entonces te enfocas en los actores, que es lo que yo más disfruto de todo el craft, es dirigir actores. Eh, y pues está mucho más vivo y también es un proceso que te tomas más tiempo en mesa hablando de los personajes, que yo también es de lo que más disfruto, ¿no? Entonces, sin duda los dos me gustan mucho, pero hasta ahora el cine, pues el cine ha sido algo, o sea, al final el teatro, he dirigido teatro, obras que ya están escritas, ¿no? Que no son guiones tuyos o que no son tus historias, sino que es algo que interpretas a través de un texto, que también es fascinante cómo puedes interpretar Ok. lo propio, ¿no? Con respecto, bueno, me imagino que la pregunta es obvia, pero o sea, los trabajos por encargos o tus películas que te gusta más, digo, obviamente me imagino que tus películas, pero yo no quiero contestar por vos. Digo, Sí, pero sin duda, por ejemplo, ahora me han llegado un par de películas, un western feminista, por ejemplo, ok, que quieren filmar en Montana, que yo de pronto digo, yo jamás hubiera escrito un western feminista y que me llegue y que me atachen como directora está increíble y evidentemente me resuena un montón porque es además con personajes femeninos eh, tratando de encontrar su voz en un mundo en donde son perseguidas. Eh, pues es algo que me toca sin duda personalmente y que los trabajos por encargo, cuando son así, pues está increíble. Estoy en otro que es una distopia de Julio Rojas, por ejemplo, que también es algo que digo, yo quizá no hubiera entrado a escribir una historia como esa y de pronto me llega y eso expande la carrera muchísimo, ¿no? Entonces está, sí, o sea, hay una parte increíble de también tomar proyectos que vienen de alguien más, de otra cabeza y tú meterle la tuya y siento que esa colaboración es muy potente. ok. Y después me contabas que estás escribiendo una serie. Yo me fui directamente a la película o sea, que de la serie que estás escribiendo, ¿se puede saber de qué va? Sí, empezó como todo el tema por hablar como del free will, o sea, como de la libertad de si realmente existe y es una comunidad que vive recluida eh, por muchos años y la protagonista pues, creció ahí desde que tiene un año y ahora tiene 29 y entonces es como todo el cuestionamiento de ella de darse cuenta que ella no eligió vivir así, que no conoce el mundo de fuera, que tienen ciertas reglas. No es una secta ni es religioso, siento que eso ya lo vimos mucho. Aquí más bien es como una utopía que sale mal. Ok. Y es un poco eso, ¿no? O sea, que también para vivir una utopía y vivir siendo sustentable y demás, pues se requieren ciertas reglas. Sí, Y también habla mucho sobre como el white savior, ¿no? O sea, como el hombre blanco que quiere eliminar la raza y que quiere hacer como estas cosas en donde los niños puedan libres y demás, pero eso también requiere de ciertas reglas y cierto control, de al final el poder, incluso en una comunidad así, termina ganando y entonces es la serie sobre esta
protagonista que empieza a cuestionar cosas que no había cuestionado antes, que ya ha seguido, porque pues ese es el mundo que conoce y de pronto algo no le empieza a sonar, habla mucho de secretos de familia, etcétera, pero ese es como un poco el contexto. Entonces está complejo porque estoy teniendo que crear un mundo muy específico, con muchas reglas y con muchas cosas, o sea, no es algo tan como de la vida cotidiana, pero ha sido muy interesante entrar ahí y contar esta historia de esta mujer que digo, mucho influencia como en los Amish o como en estas comunidades que viven. Y de hecho, esta semilla surgió muy chistoso, mi primer viaje a Nueva York, en donde vi a mujeres, a chavitas Sí. de la comunidad ortodoxa de 17, 18 años, ya vestidas de cierta manera, a veces con un bebé incluso. Y yo recuerdo pensar en qué pensarán, o sea, porque ellas están viendo a una mujer como yo, que me visto como quiero, que estudio lo que quiero, que soy libre y es algo que me voló mucho la cabeza desde muy chiquita, ¿no? O sea, como decir, híjole, estas mujeres no eligen vivir ahí, sin embargo, siguen estas reglas en donde, digo, y algunas seguramente serán felices, pero había como todo un cuestionamiento de cuál es la elección, de cuál es la libertad, de qué reglas seguimos y en qué momento empezamos a querer romperlas. Eh, y lo llevo a un extremo un poquito más grande, porque yo misma siento que yo rompí muchas reglas dentro de mi propia familia y vida y cultura, pero desde un lugar muy privilegiado Ajá. y no tan atrapado, ¿no? Entonces, viene un poco de ahí. Ok, sí. eh, Quizá en estas chicas no estén tan inmersas en ese mundo que ni se lo puedan cuestionar, tienen que salir un poquito de ahí para poder hacerlo, ¿no? Digo, me Y parece. me parece más difícil en ese sentido vivir en Nueva York y tomar el metro y ver lo que hay, ¿no? Y lo que yo quería generar con esta serie es ¿Pasa que en no Nueva York la serie? existe, Perdón, te interrumpo. ¿Pasa en Nueva York? no, o sea, están en el campo, están en el bosque, es en un lugar natural, entonces es lo que digo, o sea, ella no tiene la comparación de lo que es más, la narrativa del mundo afuera como la manejan ahí es que están casi en una guerra civil, Ok, ok. cosa que no es verdad, digo, el mundo está muy jodido, pero no estamos todavía ahí, ¿no? Toco madera. Este, que me parece una mujer que sí lo está viendo casi todos los días y que puede comparar su vida con la de alguien más, ¿no? Y bueno, y Spirits of the People, ahí leí un poco la reseña, es gente que se viene a vivir a México, unos americanos que vienen a vivir a México. Contame un poco de esa obra de teatro, cómo le fue. Parece una obra de teatro bastante grande, no sé, digo, encontré poca información, pero el tema me parece interesante per se. Entonces, contame cómo Sí, es eso. es una obra que escribió Jeremy O. Harris, que es un escritor de acá de Nueva York muy grande. De hecho, nos conocimos en Emily in Paris. Él hace un personaje de uno de los diseñadores, entonces lo dirigí en unos capítulos y luego nos reencontramos en Nueva York. Y él estaba buscando un directora mexicana porque sí, él escribe esta obra a raíz de una experiencia de él en donde él y sus amigos viajaban todos los años nuevos a Puerto Escondido durante 7 años. Y él empezó a ver el cambio que empezó a suceder cada año a partir de que más gringos llegaban a México y entonces empezaban a construir los hoteles boutique y cómo la Playa del Amor se la apropiaron los gays para hacer una playa nudista, digamos, y entonces ahí tenían como sus fiestas y demás, y entonces él, ¿qué digo? Es un escritor que siempre ah, yo lo admiro mucho porque siempre está eh, criticando a su propia gente, ¿no? Porque pues todo el commentary de la obra es cómo los gringos viajan a México porque es barato a encontrar un healing y un meaning y no les importa nada, no les importa la tierra, no les importa la gente que vive en ella, van de wokes y van de espirituales, pero en realidad están viendo cómo consiguen cocaína barata con el chavito de 14 años que se encuentran en la playa. Sí. Eh, y
Estuvo muy chido porque cuando yo entré a la obra de teatro no estaba escrita todavía completa y los personajes mexicanos estaban muy desdibujados y yo le dije, pues, si quieres contar algo de México hay que meterle como mucha carne ahí. Entonces fue un proceso en donde él escribió, pero yo un poco traía ciertas cosas a la mesa o lo que me parecía importante, ¿no? De los personajes mexicanos que empiezan como en esta cosa con los gringos y luego empiezan también a tomar un poco de ellos o de poder aprovechar ciertas circunstancias. Es una obra grandota, o sea, son como 10 personajes. Es una obra donde pasas 7 años, entonces hay como muchas transiciones y comentarios sobre la gentrificación, eh, y se vuelve también muy surrealista y fue interesante, porque de pronto, por ejemplo, hablamos de Juan Gabriel, yo le decía a Jeremy, no puede ser que no conozcas a Juan Gabriel es como el ícono, y entonces a partir de ahí él empezó a escuchar música de Juan Gabriel y entonces ya hay un número musical en la obra de Juan Gabriel, entonces, en fin, empezaron como a suceder cosas interesantes y cada año, por ejemplo, no hablaba del 2017 y decíamos tenemos que hablar del temblor, Ok. que fue enorme en México y entonces acabo escribiendo un monólogo para el personaje mexicano sobre el temblor, ¿no? En donde eh, los gringos dicen tuve un mal 2017 porque mucha droga y mucho alcohol y de pronto el 2017 México tuvo muertos, ¿no? Entonces un poco esa diferenciación. Entonces fue un reto gigante, fue mi primera obra como grandota. No fue en Nueva York, fue en Williamstown, que es un festival de teatro bastante reconocido. Estamos viendo si se mueve a Nueva York, sería genial, pero fue complejo y un súper reto. Había escenas en español, sin traducción, que también fue como algo que Jeremy quería hacer. Y sin duda, pues digo, yo me mudé para acá justo porque quería hacer teatro. Entonces, este fue un gran primer paso para hacer algo un poquito más grande acá. Él tiene otra que se llama Slave Play o algo así, ¿no? Digo, Sí, esa fue lo que lo llevó, lo catapultó a la fama y justo también es una obra que habla sobre las parejas interraciales y todo el tema del esclavismo, ¿no? Y él también, digo, fue una obra muy controversial porque mucha gente la sintió como demasiado, dura. dura y sí, y controversial, digamos, pero bueno, fue la obra que lo catapulta y que pues ahora la obra se está presentando en Canadá, estuvo en el West End y esta es la siguiente obra después de Slave Play. Cuando leí los temas que tocaba me moría de risa porque el año pasado yo me fui a vivir un rato a La Baja, a un pueblo. Ujú. O sea, primero vengo yendo a Puerto Escondido desde hace muchos años y veo Sí, Puerto Escondido y lo justo lo que estás hablando vos de esa búsqueda de sentido de los gringos o del Mexican flavor que es un poco instagrameable, ¿no? También, digo, de alguna manera, sí, los americanos. Este, y, y esa búsqueda de sentido, pero después que también se van adueñando y empiezan a poner reglas en el lugar a sus usos y costumbres que cómo es ese personaje que habla de wokismo, pero finalmente vive desde un privilegio, ¿no? O sea, contame un poco más de la obra, porque me interesó cuando leí un sí. poco de la obra, dije, me parece que este muchacho escribe algo que pasa. Creo que la crítica, sí, la crítica viene mucho, y creo que la crítica de hoy con la gentrificación es, y qué es la diferencia con gente como tú, que en realidad no solo hablas el idioma, sino que te involucras en la comunidad. Siento que la crítica aquí, la crítica en general es esa, es gente que va a vivir a lugares sin involucrarse, sin querer aprender el idioma, sin realmente hacer comunidad alrededor, sino entre ellos mismos y como no realmente entendiendo o empapándose de la cultura alrededor y solo tomando lo que te viene bien, lo que es instagramiable, lo que es tal, ¿no? Entonces, y la obra va un poco más allá porque hay dos personajes que sí son, o ellos se sienten como más espirituales y que sí
están empezando a ayudarle a esta oaxaqueña a generar su marca de mezcal, por ejemplo, ¿no? Pero eso se vuelve una cosa en donde pues ya es negocio también, entonces también se aprovechan un poco de eso, pero se tranquilizan diciendo, estamos ayudando a una oaxaqueña indígena a poder empoderarla, ¿no? Y de pronto es como, pero también te está llegando un ajá, pedazo. Digo, sí, desde la conquista, desde, ¿no? Y desde el poder que tienes y el dinero que tienes para hacer ciertas cosas suceder y en realidad no te importa tanto la mujer, sino que también es un beneficio para ti, ¿no? Entonces habla un poco de eso y son, te digo, son como 9 personajes cada uno, que sale Amber Heard y ella sale de un personaje canadiense, que ella está un poco más en la mitad, sí, después de un rompimiento se va a vivir a México y ella sí realmente quiere echar raíces y monta esta mezcalería y se vuelve amiga de la mezcalera y realmente quiere aprender a hacer mezcal y se vuelve un poco la vengadora ok. contra los americanos, pero sigue siendo extranjera, sigue siendo alguien que llega de fuera. Entonces, está padre porque tienes a los personajes mexicanos, a la de en medio, que está un poco en las dos, y a los americanos que sí están en el otro espectro, ¿no? Ok, sí, digo, la cultura americana es todo mucho por intercambio, digo, que me das, que te doy, digo, acá creo que los latinos somos un poco diferentes a veces, y, Sí, creo que quizá la obra muestre eso, me encantaría verla ya, o sea, ojalá la estés en Nueva York y sí, me voy a verla. Digo, sí. y después, ya un poco para terminar, Kat, ¿cómo te sentís vos viviendo en Nueva York? O sea, con todo lo que está pasando con los latinos en Estados Unidos, esto, el otro, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu mirada? ¿Cómo crees que crees que va a pasar? ¿Y cómo te sentís vos, Katina, viviendo en Estados Unidos? O sea, más allá de todo este quilombo que hay, o sea, ¿cómo la estás pasando? ¿Qué sentís allá? O sea, ¿te extrañas México? ¿Cómo estás? Pues siento que me cambió mucho la vida, siento que necesitaba, siento que estoy en una etapa donde necesito mucha estimulación en mucho aspecto y Nueva York, o sea, es la ciudad para eso. Ujú. Eh, en donde me siento como muy inspirada, empecé también a tener muchos proyectos acá, entonces estando local acá eso también ayuda. Eh, y yo nunca había vivido fuera de México, digo, había estudiado cine en Londres 2 años, pero a los 20 años. Y ha sido muy lindo vivir como una nueva etapa de fuera, en donde puedes ver muchas cosas como mucho más objetiva. Está tremendo lo que está pasando y sí está de miedo y no ideal. México tampoco se salva y yo en México me sentía también muy insegura, cosa que en Nueva York eso cambió radicalmente. Poder caminar en la calle a las 12 de la noche sin tener miedo creo que es enorme, sobre todo para una mujer. Y eso me ha ayudado a ver que me gusta mucho también salir y socializar y demás. Siento que en México en algún momento como que me estanqué un poquito por el miedo y por, ¿no? En donde empiezas como a... También cuando eres local, pasa mucho acá que a mí me dicen, es que aprovechas mucho la ciudad. Digo, bueno, porque vengo de fuera, ¿no? Pasa mucho en México también que a veces no conocemos los lugares mágicos cuando alguien viene de fuera y nos los enseña. Entonces siento que pasa eso, pero sin duda ha sido una nueva etapa muy linda de vivir en otra ciudad, de explorar otras cosas, de poder hacer teatro acá. He encontrado una comunidad muy linda de gente acá. La gente, como no tiene a sus familias en general, se apoyan mucho en la comunidad y en los amigos. Entonces ha sido muy lindo ver a otros artistas realmente queriendo colaborar y realmente alegrándose porque te vaya bien. Siento que esta cosa de los cangrejos que nos agarramos unos a otros es muy real, desgraciadamente, y eso no lo he sentido acá, al contrario, he sentido gente realmente queriendo conectar y queriendo apoyar. O a mí por lo menos la ciudad y la gente acá me abrazó de una manera muy especial y me siento como muy cobijada y muy apoyada y con unas colaboraciones muy lindas sin esperar demasiado a cambio, ¿no? O sea, en donde se vuelve realmente algo solo creativo.
que Pero, tengo también en México, pero no necesariamente es fácil, ¿no? pero creo que tiene que ver justo con lo que vos estás diciendo, con que la gente no tiene a sus familias acá o sus amigos de toda la vida y tiene que abrirse a otra gente, pues si no se queda sola. Entonces digo, creo que tiene que ver con esto. Sí. Y después con respecto a lo que está pasando con los latinos en Estados Unidos, ¿qué visión tenés de ese tema y cómo lo ves y qué va a pasar? No, está tremendo porque de nuevo, o sea, creo que volvemos al clasismo y el racismo, incluso solo por el color de piel, o sea, porque están parando a gente solo por eso, ¿no? Y como hay gente que tiene ya vidas aquí, en donde los nadie migra por gusto. O sea, en casos como el mío, en donde dices quiero poder vivir en otras ciudades desde el absoluto privilegio en donde pude hacerlo, ¿no? Pero nadie migra por gusto, la gente migra por tener una vida mejor, por tener oportunidades. Entonces, que eso sea castigado, a mí me parece tremendo. Me parece tremendo el hate que hay, porque siento que entonces también nos retrasa pasos de la lucha por la igualdad y la lucha por estar más en paz. Y siento que Trump y todos los conservadores acá están en una división absoluta, que digo, en México también siento que existe una división en estos últimos años muy tremenda. em, y da mucho miedo. Y yo, claro, o sea, veo además la diferencia en donde yo siendo latina, pero porque tengo un color de piel más claro, me tratan distinto. Tengo el pasaporte americano, pero bueno, también el mexicano. Tengo acento, pero mi acento no importa. Y es muy tremendo verlo desde ese lugar y ver el miedo que tiene gente de salir de su casa, eh, y de destruir familias y de separar familias en donde pues no fue por una elección, nadie vino aquí a querer aprovecharse de nada, ¿no? Aquí además hay mucho labor que lo hacen los latinos y que siento que no se le da ese valor. Y duele mucho que traten así a tu gente y que sientas que hay padres de familia o hijos incluso que tengan miedo a ser separados o deportados y a tener que empezar de nuevo, ¿no? Entonces, sí, me parece un tema muy complejo, muy frustrante y muy difícil también de qué hacer también desde nuestro lugar, en donde a veces te sientes como pues impotente de no poder hacer mucho, ¿no? ¿Y por qué crees que lo hacen? Digo, porque digo, esa es la pregunta. ¿Por qué crees que hay este tema con los latinos y demás? Real, porque digo, finalmente gente que va a trabajar. ¿Por qué crees que lo están haciendo? Es que de nuevo vuelvo a mi punto anterior de la comunidad latina y de cómo yo siento que realmente acá los latinos no son vistos como locales, nunca, O sea, aun cuando tengan el pasaporte americano. mm, Eh, Hay evidentemente ahorita una lucha racista de saquemos a todos los que no son nuestros, mm, que digo, yo siempre he sentido que las fronteras no deberían de existir y que cada quien tendría que vivir donde quiera vivir, donde es más feliz. Realmente, o sea, esta cosa de que se divida la tierra, o sea, de ahí empezó la monogamia, o sea, hay como todo un tema en donde cuando empiezan las divisiones empiezan los problemas, ¿no? Como antes el ser humano vivía mucho más en comunidad, vivía mucho más libre en cuanto a con quién estabas, cómo estabas, se criaban a los niños juntos, etcétera. En cuanto empieza la propiedad privada es cuando empieza la propiedad del hombre, cuando entonces es con una mujer, entonces estos son mis hijos y empieza como una rigidez cuadrada que me parece tremenda em, y que tratemos tan mal a gente que está queriendo vivir mejor y que, como dices, o sea, viene a trabajar, no viene a robar y a violentar. Evidentemente hay casos como los hay en todos lados, pero no es el caso mayoritario, sobre todo no es el target de la gente que están deportando, ¿no? Entonces, me parece muy tremendo y que sea esta cosa de si no eres de los míos y si no eres blanco y si no eres un puro, porque claro, aquí hay europeos que llevan 2 generaciones o una generación y ellos sí, entonces está bien. Entonces es un racismo y un problema de castas, muy tremendo. no entiendo cuál es la ventaja o cuál es la ganancia que tiene el gobierno estadounidense de hacer eso. Digo, no, no,
no lo entiendo, básicamente no lo entiendo. Sí. Y a la vez tenemos, o sea, cada vez más americanos viviendo acá y con privilegios y esto y lo otro, digo, y lo que vos decías, se cierran, no se juntan, digo, no tengo nada contra el americano, y mira, americanos somos todos, digo, estadounidenses viviendo acá, que bueno, están copando diferentes lugares de México. Lo que decís, muchos vienen a buscar un meaning, esto, el otro, otros vienen a vivir más barato y demás. En este pueblo que yo estuve había más healers que personas, digo, eran todos healers, era muy gracioso, pero digo, no entiendo cuál es el sentido de del gobierno de Estados Unidos de querer sacar gente que trabaja, que hace trabajo que otra gente no querría hacer además, pero bueno, Y este, que le sale más barato porque también pagan menos, ¿no? Que es tremendo. Y es ya, como, pero ahí es donde ves la diferencia. Y los gringos en México son bienvenidos, ¿no? Porque, de nuevo, problema de castas y problema de racismo y de cómo querer dominar. eh, Justo hay un monólogo en la obra que Jeremy escribe en donde el personaje mexicano en algún momento se va a estudiar a Estados Unidos mm, y él dice, la diferencia de ustedes y nosotros es que los mexicanos cuando vamos a Estados Unidos no queremos cambiar el país, nos ajustamos a él, ¿no? Nos ajustamos al idioma, a la comida, a... Y ustedes en México no, ustedes quieren cambiar, quieren que hablemos en inglés, se cambian las recetas de las salsas, para que no piquen tanto. O sea, México se empieza como a adaptar o los gringos están buscando eso. Entonces me parece muy interesante ese punto de vista porque me parece muy real, ¿no? En donde al final México se está transformando, están subiendo los precios, están transformando las recetas de la comida, están, ¿no? Para ajustarse a que los gringos estén cómodos, en lugar de que el gringo tenga que, como nosotros en Estados Unidos, aprender el idioma y ajustarte a cómo funcionan las cosas. totalmente de acuerdo. Tres preguntas más y te dejo ir. ¿Hay algún actor con el que te gusta, latino con el que te gustaría trabajar que no has trabajado todavía? ¿Actor o actriz? Eh, Oscar Isaac. Ok, Mataría por trabajar con él. ok, buenísimo. Sí. ¿Y alguna actriz? Actriz. Ay, siento que he sido muy afortunada porque he trabajado con todas las actrices que admiro de México. Eh, y de otros lares, Adriana Barraza diría. sí, gran Me actriz. encantaría hacer algo con ella. Ok. Sí. Ah, y algo que te gusta, algún libro que te gustaría adaptar para mexicano o latinoamericano para hacer película que no, ay, no lo cuentes, pues si no se lo van a salir a comprar, mejor no lo, Exacto, exacto. no lo digas, deja, Mejor no lo digamos para que no roben la idea. para vos. Y nada, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿qué desafío tenés de acá adelante? Pues ya has logrado un montón de cosas. ¿Cuál es tu próximo desafío? Decís, bueno, ya hice esto, 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 me gustaría hacer Me ¿qué? encantaría hacer un piloto, o sea, ser la directora principal de una serie. Eso no lo he hecho, en Showrunner. donde... ¿Mm? ¿La showrunner o directora? No es showrunner, pero la directora, la del piloto, digo, por eso estoy escribiendo mi serie, porque me encantaría ser creadora de una serie, pero hacer un piloto en donde tú setes el tono y la parte visual y demás es algo que tengo muchas ganas. Hasta ahora he hecho capítulos de algo que ya está seteado. Ok, Me encantaría hacer algo de cero. ok. Pues bueno, Kat, nada, muchísimas gracias. Siempre es lindo hablar con vos. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme y que andes bien. Igualmente, querido. Gracias. Que estés muy bien. Chao.